que al principio yo te escuchaba lo que decías y cuando yo empecé a meditar me acuerdo que dolía todo el cuerpo, transpiraba y estaba esperando que termine. O sea, es un sufrimiento terrible. Y hoy, si no medito, me pasa lo contrario. O sea, es un sufrimiento la forma. Salí a la calle y no medité antes, como que la forma me lleva puesto y necesito esa calma. Pero bueno, después de mucho tiempo, ¿no? Sí. Y esto está bueno porque es la acumulación de la experiencia previa y ver el resultado por uno mismo es el mejor libro, en realidad. Hice esto y funcionó. Entonces uno va tomando el impulso, no es, lo leí en el Yoga Sutra. Hice esto y ahora me siento mejor, como la meditación a la mañana o cuando quieras meditar. Mirá cómo quedo con otra perspectiva de reacción o de me siento diferente. Hay como una percepción como más relajada o más completa, no sé si relajada, pero puede prestar atención a más cosas. Y como tenés esa experiencia, decís, lo voy a volver a hacer porque me sirvió, ¿no? Entonces uno también así tiene la motivación, porque si le bajan el dedo y dice, ahora tenés que meditar, ¿no? Como te decía tu papá que te tenía que tomar la sopa de verduras sin licuar. Uf, tremendo. Otra que irme a vivir abajo de un árbol, el camino ascético. No es porque alguien te lo está diciendo porque sí, sino que vos tenés esa conexión directa con la experiencia que es invaluable y es lo que estamos buscando. El libro te lleva a ese lugar, ¿no? Te da como la receta, pero vos tenés que amasar. Te querés comer el pan, la receta sola no te puede comer así el papel y que tenga gusto a pan, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con este Yoga Sutra de Pujol, que yo lo voy a ir leyendo, a ver qué dice. A mí me encanta. Miren, el sutra número 1 tiene 3 palabras, hablando de escuetos y lauchas, los sánscritos, tiene la presentación 3 palabras. Y el análisis tiene 2 páginas. Así que está bueno e interesante ver qué es lo que entiende o por qué a veces hay que explicar tanto de un sutra que es tan pequeño, si tiene 3 palabras. En los cursos lo vemos un montón y es el tema del contexto. ¿Por qué uso esa palabra? ¿Qué no quiere decir? Y si no podemos analizar el contexto, a veces nos vamos para cualquier lado. Y leyendo hoy el de Vivekananda, tempranito veía que el de Vivekananda ni siquiera lo traduce, lo dice literalmente y después lo explica abajo con la misma palabra en inglés. Por eso es interesante ver las diferencias. Agarro entonces y empiezo con el sutra número 1, que dice, se va la primera, digamos, ¿no? Te faltaría la guitarrita, ¿no? Dice, ahora la enseñanza del yoga. Arranca Don Patanjali, así nomás en la intro, y Pujol nos va a explicar un poco de qué va el asunto. Este es el primer aforismo de los Yoga Sutra de Patanjali de carácter introductorio. En él se enuncia el tema que se va a tratar, el yoga. Y lo que va a analizar ahora es interesante, porque no va a analizar la palabra yoga, sino que va a analizar la palabra hatha, ahora. Dice, la palabra hatha, ahora, tiene una gran riqueza semántica y una notable importancia simbólica. Ya vemos que Patanjali nunca da puntada sin hilo. A menudo aparece al inicio de un libro de aforismos como el del Vedanta, el Brahma Sutra, no sé si alguna vez lo leyeron, supongo que así también, o el del Mimamsa, que es otra de las filosofías ortodoxas de la India, o el del mismo yoga, que es este que estamos leyendo ahora. Se utiliza para indicar el comienzo de un tratado o de un tema, o bien la contigüidad con un tema anterior, y esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Es como que ahora continúa, podríamos decir. No es ahora de aquí, ahora, en este momento, presta atención, concéntrate. No es ese estado sátvico de equilibrio del aquí, ahora, sino que ahora continuamos. También se emplea en el sentido de duda, interrogación, opción, agrupación, etc. Este es el bolonqui que tenemos no en este libro, sino en todos. Fíjense que la palabra ahora también significa sentido de duda.
Hay que estar más fino. Ahora bien, sea cual sea su significado contextual, la palabra ata se utiliza siempre para invocar la buena fortuna, especialmente al inicio de una nueva tarea. De hecho, la palabra ata es casi tan importante como el monosílabo om. Tomate. Y un verso muy conocido afirma que tanto el om como el ata surgieron directamente de la garganta de Brahma, el creador. El simple hecho de escuchar el sonido de la voz ata trae buena suerte. Y está buenísimo esta aclaración. Si ustedes leyeron varios libros, siempre arranca con el om. Om Shanti Shanti, ¿no? Om, o hay una invocación a algún gurú, Om Namah Shivaya, siempre aparece el om cuando vamos a agarrar algún libro de textos de filosofía. Y en este, fíjense que es ata, no es om. Y acá Pujol nos explica por qué elige esta palabra, ¿no? Es interesante, porque spoileando un poco, cuando nos explica el Ishvara Pranidhana, ¿se acuerdan los que hicieron el curso? Como el Ishvara que nombra Patanjali no tiene una personificación, no nos habla ni de Shiva, ni de Vishnu, de nadie, sino que nos dice que lo que lo representa es el Om, ¿no? La palabra que lo representa es el Pranidhana, es el Om. Entonces está bueno que al comienzo no está invocando a ese Ishvara, no le da esa particularidad como por ejemplo el Om Namah Shivaya, sino que elige ata, que es como un sinónimo, pero sí se encarga de separar el significado del Ishvara Pranidhana con el ata de ahora. El aforismo habla de la enseñanza del yoga, y esta enseñanza se refiere a la transmisión gradual, que es Anujanasana, que es la otra palabra que compone el sutra, la transmisión gradual desde Hiranyagarbha, el iniciador de la escuela. Acá nos está hablando de quién arrancó la filosofía yoga, por eso también nos da la idea de continuidad. No es que Patanjali creó algo, sino que está recopilando conceptos previos. Por lo tanto, para la tradición india, Patanjali no fue el descubridor del yoga, sino quien lo hizo accesible a nuestra época. A nuestra época, está por verse, a la época de Patanjali. Nosotros estábamos lejos todavía. El yoga que se enseña en estos aforismos tiene un método, que se expondrá en el libro, y un fruto, que es el aislamiento o la liberación del espíritu, conciencia, la puruya, que se encuentra prisionero en la naturaleza o la materia, prakriti. Esto es interesante. Ya en realidad en la introducción Pujol nos habla de esto. Yo no voy a leer la introducción porque se pierde un poco el interés, el análisis, pero fíjense que explica. El objetivo es separar el espíritu de la materia. Kaivalya es la palabra que se utiliza, cuando muchas veces se entiende, incluso después vamos a leer otro librito en donde arranca diciendo que yoga es unión, y acá arrancamos diciendo que yoga es separación. Llegados a este punto, sería conveniente considerar cuál es el significado de la palabra yoga en general y qué significado tiene para Patanjali, dice Pujol. Patanjali lo definirá en el siguiente aforismo, lo que indica, y esto es muy bueno, que estaba proponiendo una definición de yoga diferente a las otras escuelas. Si el tipo se tiene que sentar a explicar lo que es porque no se sobreentiende. Esto también está bueno. Dice, pero ¿cómo el tipo tiene que definir lo que es yoga? ¿Todos no entienden lo mismo? Ahí nos está dando una pista bastante grande de que en realidad no es, digo yoga y todos me entienden al pie. Estamos hablando de un libro que tiene 2500 años. Quiere decir que hace 2500 años también había que aclarar. No valía para todos lo mismo. Es importante recordar que para Patanjali no utiliza la palabra yoga en el sentido de unión. Es más, podemos afirmar que originariamente la palabra yoga no significaba unión y que solo posteriormente, a partir del Mahabharata y el Ramayana, se empezó a utilizar con este significado, que por otro lado es secundario. Todavía hoy, la lengua sánscrita, para expresar el concepto de unión, prefiere palabras como Samyoga o Samgatana en lugar de yoga. Esta aclaración está buena porque el que escribe el libro es sánscritista, estudió en la India 6 años
en la Universidad de Benares, la Universidad Hindú de Benares, y el tipo fue a estudiar sánscrito y le dijeron, si querés estudiar sánscrito sí o sí, tenés que estudiar los 6 sistemas filosóficos ortodoxos del hinduismo, y se tuvo que dar 6 años en la universidad. Pujol, aparte, es un fanático de todo lo que tiene que ver con la India, entonces no solo estudió el hinduismo, sabe un montón de budismo, lee Pali, y hace unas analogías espectaculares entre todos los sistemas y es muy respetuoso. Entonces es interesante porque nos aporta contexto, que es lo que queremos saber, lo que nos da la riqueza. Por eso acá nos puede explicar cuáles son las palabras. El tipo tiene un fundamento, no te dice, mira, es separación porque a mí se me ocurrió, sino que si vos lees libros en sánscrito no se usa yoga como unión, usan otras palabras. Entonces, ¿por qué se usa unión siempre en general? Por eso aclara, él tiene que aclarar lo que significa yoga, Patanjali. El significado original de la palabra yoga es la acción de uncir o poner el yugo al buey. Nos tomamos unos mates y nos vamos a arar la tierra. De hecho, la palabra castellana yugo se corresponde etimológicamente con el sánscrito yoga. Para Patanjali, la palabra yoga no tiene, pues, el sentido de unión con la divinidad o el espíritu universal, como afirmarán posteriormente los seguidores del Vedanta. El Vedanta ya lo conocemos bien, Atman y Brahman, ¿no? La unión. Si alguien tiene alguna duda, por favor, micrófono, y pregunten. Entonces el significado es el de poner la mente bajo el yugo de la práctica del yoga con el fin de controlarla y purificarla. De hecho, uno de los significados más comunes de la palabra yoga es el de aplicación. Y de ahí recurso, técnica, método, práctica, disciplina. Quiere decir que también tiene infinidad de acepciones. Para conseguir un resultado, la disciplina para conseguir un resultado. En el yoga de Patanjali, este resultado no es la unión con Dios, sino todo lo contrario, el aislamiento de la conciencia que se consigue al abolir la identidad entre el espíritu y la materia primordial. Ketul. Así arranca la introducción del Yoga Sutra de Pujol. Es interesante que es un libro de divorcio, podríamos decir, ¿no? Vamos a hacer el divorcio, ¿cómo hacemos? ¿Cómo dividimos los bienes? Entonces en la materia se lleva unas cosas, el Puruya deja todo, lo que está en el Puruya es desapegado, así que no le interesa, quédate todo, no te da problema, yo me voy, que me establezco mi propia naturaleza y estoy bien. Bien. Acá yo tengo otro, está en inglés, solo el primer pasajecito, que me encantaba, porque fíjense la diferencia, esto es interesante, se lo voy a leer para que vean la diferencia, ¿no? Este es un Swami, este lo compré en la India. En un momento veía libros y los compraba y después a veces leía por la mitad, pero estando en la India no podés no comprar algo de libros. ¿Dónde empieza? Acá. Este es de Swami Prabhavananda, más largo. Bien. Y me encanta, porque aquí empieza la instrucción del yoga, dice, ¿no? Básicamente, yoga significa unión. Esas son las primeras 3. Así arranca este libro comprado en la India. No me deja mentir. Y el tipo arranca así, abajo, ¿no? O sea que fíjense lo difícil que es para alguien que no tiene una guía o que nunca practicó, y quiere saber, y se compra 2 libros, y dice, ¿cómo puede ser? Este tipo me dice que es separación, y este tipo que vive en la India me dice que es unión. ¿Cómo puede ser? Y después entonces agarramos otro, Yoga Sutra, no voy a decir por las dudas, y dice, arranca así. Ahora, bajo la protección del Señor, comenzaremos a explicar lo que es el yoga. Este en particular lo que tiene es que ni siquiera tiene el sánscrito. Solamente arranca así, no te pone las palabras en sánscrito. Arranca en castellano y te dice, ¿no? Dice, la palabra sánscrita ata significa ahora y también posee el sentido de la bendición. En esto está bastante correlativo con lo que nos decía Pujol, ¿no? A ver si cachamos si traduce yoga o no. En esta nos dice,
en el próximo. Yoga es unión con Dios. En el segundo sutra. Esto es porque después tenemos un barullo mental. ¿Y por qué elijo o yo les recomiendo el de Pujol? Porque Pujol traduce literal lo que está ahí y entiende los sistemas filosóficos y el entorno de cada uno. Entonces Pujol es bastante objetivo en ese lugar. Y cuando hay alguna duda, él siempre recurre a los intérpretes primarios. Y te dice, según el intérprete tal, que son los 6, Vyasa, Boja, dice, porque Boja decía tal cosa, porque tal otro dice tal, y nosotros elegimos esta. Y no te dice qué es la posta, te dice cuál es el sentido de la traducción. Cuando otros, por ejemplo estos dos que leímos, ya dan por sentado que su interpretación es la válida, y que evidentemente está sesgada por una creencia. Entonces es interesante cuando elegimos un libro, tratar de que podamos entender el substrato y después nosotros lo podemos aplicar a nuestra creencia, porque uno puede agarrar el Yoga Sutra y creer en Yoga como unión, ¿sí? Y agarrar las herramientas del Yoga Sutra y son súper válidas. Todas las herramientas de acá son súper válidas para si uno cree que es unión. Lo que no tiene que es agarrar el libro y decir, Patanjali decía que Yoga es unión. No hace falta, si no lo dice acá. Por eso es interesante ver las diferentes traducciones y las escuelas, entender las escuelas. Bien, seguimos. Segundo sutra. Sutra número 2. Este es el más famoso de todos. Bueno, no, este es el segundo más famoso. ¿El primero cuál es? El sutra. El de las asanas, ¿no? ¿Ese se lo conocen? ¿Cómo es? Práctica de desapego, ese es el para mí. Bueno, también. Había Severagia. No sé. Había Severagia. Claro. Pero yo creo que Stira Sukham Asanam, ¿no? Ese también. Sí, ese es para decirte que son pocos los sutras de postura, solamente 3. Exactamente. Claro. Pero bueno, este para mí es el más famoso. Yoga Chitta Vritti Nirodha, que es yoga es la detención de los procesos mentales, traduce Pujol, que también Vritti tiene una cantidad de traducciones impresionante, ¿no? Movimiento de la mente, fluctuaciones, pensamientos. Tiene una variedad tremenda. Y acá Pujol dice procesos mentales. Vamos a adentrarnos en la explicación de Pujol a ver qué nos dice acerca de tener los procesos mentales. Patanjali considera que para conseguir el fruto del yoga es necesario detener el funcionamiento de la mente. Pujol ya nos explicó que lo que queremos es separar, ¿sí?, el divorcio entre la conciencia y la materia. Para poder conseguir eso, lo que necesitamos es que el intermediario se vaya, ¿no? El que está generando el bolonqui, el tercero en discordia, podríamos decir que es Vritis. Si no estuviesen los Vritis, Purusha y Prakriti la pasarían bárbaro. Pero como tenemos estos Vritis en el medio, dice, hay que detenerlos porque nos están bardeando el rancho. Entonces, dice, para poder conseguir eso, el yoga es pues la detención. El yoga es la detención, obstrucción o supresión. Y es interesante que usa la palabra nirodha, que es una palabra que le encanta al budismo. El nirodha es una palabra súper asociada al budismo. La supresión de los procesos de la mente. Acá Chitta lo traduce como mente, que también es una opción budista. Fíjense que en el sánscrito la palabra que se usa para mente, ¿cuál es? ¿Saben? Manas. ¿Sí? Uno lee manas, mente. Acá agarra el Yoga Sutra y dice Chitta la mente, pero me estás confundiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje y en el momento y el lugar histórico en donde se está narrando el Yoga Sutra, hay una tensión entre el budismo muy fuerte y la tendencia de irse fuera del ritual védico y de la cosa védica a una postura, a una tercera postura. Entonces tenemos jainismo, budismo ahí dando vuelta, y Patanjali dice, de esta me agarro, esta viene bárbaro. Entonces también está... También se dice que es memoria, ¿no? Chitta, conciencia, ¿no? El chit, Sat Chit Ananda, ¿no? En el Vedanta el chit es el sinónimo de la conciencia, como la conciencia en sí misma, como el conocimiento, la sabiduría. Claro. Entonces hay que estar muy atento a las traducciones, ¿no?
Chitta. A primera vista, nos puede sorprender que el objetivo del yoga sea tan negativo como para buscar la detención o supresión de la mente. Me voy a hacer unos yoga, me voy a detener la mente. No, pará, te volviste loco. Sería bueno para poner un flyer. Venga a detener su mente, ¿eh? Tráigase unos bizcochitos de grasa y hacemos una ronda. No piensa y está vivo. Pienso, luego existo. Bien. Sin embargo, como veremos más adelante, hay que entender el niroda de una forma positiva, como la fuerza mental más elevada. Y está bueno, porque acá en realidad el niroda, la detención, lo que hace es abrir una puerta. O sea, yo detengo esto que me está impidiendo pasar hacia el otro lado. Es como cuando uno va a un recital y le tocó muy atrás y quiere ver a la banda adelante y está lleno de gente haciendo pogo. Bueno, no puedo llegar adelante para ver a la banda, la veo de lejos. Ahora, supongamos que por alguna razón todos los que están adelante se detienen, ese niroda, esa detención me permite a mí, caminando despacito, paso entre medio, llegué adelante y puedo ver a la banda. Entonces el niroda, esta detención que nos está proponiendo Patanjali, aunque parece que es negativa, el fruto de esa detención es súper positivo, porque nos permite alcanzar el objetivo que se planteó al principio nomás. ¿Sí? Yoga es la detención de los procesos mentales. Si nosotros queremos llegar al yoga, tenemos que detener a los muchachos que están haciendo pogo adelante. En este aforismo, Patanjali introduce nuevos conceptos que pronto definirá, como por ejemplo el de proceso mental. Porque Vritti tiene, como dijimos antes, un montón de interpretaciones. Entonces tiene que esforzarse bastante Patanjali para explicar lo que está proponiendo, ¿no? Tiene que competir, y esto lo voy a aclarar. La India es como un Boca River constante entre las diferentes filosofías. A los indios les encanta el discernimiento, el sentarse a discutir, a ver qué tiene razón. Uno dice, pero el yoga, la comunidad, olvídense de esto. Acá se sientan los movimientos bhakti con los ñañi, discuten esto sí, esto no, agarran la letrita chica y dice, esto quiere decir esto otro y tal. Para posicionar una idea dentro de lo que es la India antigua, el Bharat, todavía no existe India, había que plantear las filosofías e ir a defenderlas, para que la gente prendiera. Porque como esto no es para la mayoría de la gente, el Yoga Sutra no estaba escrito para el tipo que tiene que ir al campo a cortar el arroz, ni para el tipo que está haciendo la orfebrería, ni para el carpintero. Esto es para muy poca gente, la verdad. Era para brahmanes, ¿no? Para brahmanes, para los filósofos, para la gente, para los ascetas, para un pequeño... Castas, claro. Para un pequeño grupo de personas. Entonces, para que tenga validez, esto hay que ir a defenderlo con uñas y dientes. El lugar en donde se hacía esto es Varanasi, Kashi. La vieja Kashi es donde se congregaban los diferentes disertantes de las visiones para poder imponer su punto de vista. Por eso Darshan, cuando hablamos de los Sat Darshan, de los 6 sistemas filosóficos, en realidad es una traducción muy occidental. No existe Darshan como filosofía, es un punto de vista. Nuestro punto de vista sobre esto es tal. Entonces Patanjali, como está usando terminología que no es exactamente védica, por decirlo de alguna manera, no es exactamente la terminología, pero está usando términos budistas. Chitta, Niroda. El Vritti tiene otro sentido. El tipo se tiene que sentar y defender su argumentación, por eso va explicando. Por eso dice, yoga es esto, no es aquello otro. Vamos. Sentido, presión mental y la atención. Leo de nuevo. En este aforismo, Patanjali introduce nuevos conceptos que pronto definirá, como por ejemplo el proceso mental y el de detención. En cambio, no define en ninguna parte el concepto de mente, chitta. En buena parte, esto se debe a que Patanjali hereda de los budistas el concepto de chitta, bueno, justo lo que estaba diciendo. Sin embargo, se ve obligado a definir vritti y niroda, conceptos que también se encuentran en el budismo, pero que él empleará con un nuevo significado, es decir, que los va a tomar pero los va a redefinir. Los comentaristas posteriores a Patanjali, empezando por Vyasa, y acá está bueno que empieza él a aclarar, ¿no? Sostienen que el significado de la palabra yoga es el de contemplación.
o samadhi. Es decir, que lo ponen como sinónimo, ¿no? La palabra samadhi significa acción de poner junto, de reunir, de recoger. Esto es clave que lo podamos retener en la memoria, aunque sé que es un proceso mental, la memoria es uno de los que tenemos que eliminar. Hasta que lo eliminemos nos sirve. ¿Por qué? El primer capítulo de este librito tiene 4 capítulos. El primero se llama Samadhi Pada, ¿sí? El sendero hacia Samadhi, el camino. Pada es pie, pata, queso. En criollo es queso. ¿Tengo olor a queso? Bueno. Esto entonces quiere decir que lo que estamos haciendo es para alcanzar el Samadhi. Y si yo me compro el librito y empiezo a leer y no sé lo que es Samadhi, es como ir a comprarme un libro de partitura sinfónica de Beethoven y no haber tocado nunca un instrumento. Lo voy a abrir y voy a ver dibujito, ¿no? Voy a ver renglones y no voy a entender nada. No voy a entender nada. Entonces, es muy placentero leer al principio de este libro que Pujol nos ilumina, por ejemplo, con la definición, aunque sea del Samadhi. ¿Cómo lo puedo entender? Porque si no, lo que estoy leyendo en el primer capítulo es chino básico, porque no tengo ni idea de lo que me quiere decir. Incluso cuando después llegamos a la parte que él explica, el Samadhi cognitivo y no cognitivo, el con objeto, sin objeto, Sampraniata, tienen más nombres, pero bueno, cuando él empieza a explicar, medio que da por sentado que el que está delante ya sabe de qué va la cosa. Y nosotros llegamos y estamos 6 años tratando de entender las dos diferencias del Samadhi nada más. Acá Pujol nos tira por lo menos una soga y nos explica qué quiere decir Samadhi, y es fundamental para seguir leyendo el libro. La palabra Samadhi significa acción de poner junto, de reunir, de recoger, y por lo tanto el Samadhi sería un tipo de recogimiento mental en el cual la mente se repliega y queda concentrada o recogida en un solo punto, en lugar de dispersarse entre muchos objetos diferentes, como sucede en el estado de la atención habitual. ¿Quién no tiene en la cabeza un recital? Volvamos al recital que estamos usando, un recital de Metallica con gente saltando en el mejor momento. Cada uno de esos muchachos saltando es un pensamiento, ¿no? Entonces, lo que nos explica acá Pujol es este recogimiento, achicar la mente, hacerla chiquitita, tan chiquitita que quede como en un zip. ¿Alguna vez zipearon? Tengo muchas fotos, lo pongo en un WinRAR, bueno, agarro todo, lo comprimo en un solo archivo y por lo menos tengo todo eso metido en un lugar. Si yo lo puedo meter en un lugar, me puedo concentrar en eso. La concentración en un punto es casi la herramienta que más va a utilizar este libro, la concentración como la herramienta primordial. El Samadhi es sostener esa concentración. Cuando la mente se recoge, tan chiquitita se hace, y esa concentración lo que hace es absorber el resto de los pensamientos. Es como si fuese un imán que empieza, un imán grandote, el objeto de la concentración es como un imán grandote y todos los demás pensamientos son como pequeñas esterillas de metal chiquititas que andan dando vuelta por ahí, y el imán grande lo que va haciendo es se va chupando el resto de los imanes chiquititos y queda un gran imán. Cuando podemos sostener eso, estamos a un pasito de Samadhi. Es el recogimiento de la mente en sí misma. ¿Dónde quedé ahora, no? Bueno. Te me pasa por hablar demasiado. Lo que pasa es que va con los tapones de punta. Sí. Patanjali. Va de una Totalmente. al Samadhi y al objetivo directo. Sí. Entonces, claro, si no tenés una previa o alguien que te guíe, es como que se hace muy, muy extraño, ¿no? Porque además la persona normal utiliza la mente todo el tiempo y está bien. Porque claro. No es que yo también cuando después dije, no, si pienso estoy errado. Digo, tener la mente activa es muy bueno, pero también tener la herramienta para desactivarla y concentrarla en eso que vos decías, ¿no? Que al final, para que siga el Samadhi, como que eso toma todo el espacio, ¿no? Correcto. Y está bueno esto de la importancia de ir al hueso de toque. Y es importante, ¿por qué? Porque el tipo, Don Patán, ya está sentado ahí y dice,
como es tan complejo y el camino es tan largo, yo no puedo empezar por la práctica sin saber qué voy a hacer, porque corro el riesgo de que la herramienta se convierta en el fin. Voy a poner demasiada atención a lo que tengo que hacer y me voy a olvidar del para qué lo estoy haciendo. Entonces él arranca al revés, pone lo primero, dice, nosotros lo que necesitamos hacer es detener los procesos mentales y que quede bien fijada la idea. Vamos a trabajar sobre esto. Primero te explico lo que quiero lograr y después en el segundo capítulo es el Sadhanapada. Y la práctica viene después. Uno dice, no, pero no empezamos despacito, sí, pero vos tenés que saber a dónde vas para poder practicar. Si no te vas a confundir. Entonces el tipo va al hueso. Te dice, esto es lo que queremos conseguir, esto es lo que tenemos que hacer. No te dice todavía cómo hacerlo. Te dice el qué y el para qué, pero no te dice el cómo todavía. Esto es importante. Arranca así el hueso y te dice, vamos por Samadhi, vamos por todo, dale. Entonces tiene que explicar qué es el Samadhi. Acá también nos tira esta idea de que, bueno, no es para cualquiera. ¿A Yogananda lo conocen? Paramahansa Yogananda, ¿escucharon alguna vez nombrar? Bueno, él tiene un libro, una interpretación del Bhagavad Gita que es muy compleja, y en la introducción él decía que su gurú, Yukteswar, no lo dejaba leer ni el Bhagavad Gita ni el Yoga Sutra. Dice, no, hasta que no tengas cierto nivel de práctica, de evolución, no puedes leer ese libro, porque el libro ese no es para cualquier persona, está hecha para un practicante que tiene cierto nivel de experiencia avanzada. Entonces no vas a entender una goma. No sé si dijo una goma, pero bueno, más o menos le quiso decir eso. Tené cuidado porque lo que vas a entender quizás no es eso que está diciendo el Yoga Sutra. Por las raíces sánscritas, por esto que explica de las diferencias de los samadhis. Entonces va al hueso porque necesita primero exponer lo que quiere. Y segundo que vos te lo grabes acá, te lo tenés que quedar bien grabado. Estamos en el Sutra 2, son 195, bueno, hay 193 sutras que siguen que son para esto. Todo lo demás que hoy sigue acá es para alcanzar este objetivo y lo tenés que tener bien claro cuando arrancamos. Por eso es lindo que Pujol nos explique al principio esto, porque uno sigue leyendo el libro yo siempre le digo, se hacen un imán para la heladera y ponen yoga de la detención de los procesos mentales y lo dejan ahí. Entonces cada vez que van a agarrar la leche a la mañana o se van a preparar un guiso de lenteja, abren la heladera y tienen el recordatorio. Al principio el objetivo final. Bien. De hecho, el Samadhi es un estado de concentración tan profundo que la mente se encuentra plenamente fusionada con el objeto de contemplación. Y no es posible distinguir entre el sujeto y el objeto de la contemplación. ¿Sí? Estamos tan juntitos que no podemos diferenciar. Es como si yo pusiera el dedo, miro el dedo y solo miro el dedo, pero lo acerco tanto que en un momento me meto el dedo en el ojo y ya no puedo distinguir dónde está el dedo, dónde está el ojo, está tan pegado, se junta el observador y el objeto observado y están tan juntos que se fusionan, no se puede distinguir. Esto es Samadhi, fusionar la mente con el objeto de meditación. Esta concentración profunda es denominada contemplación, porque se contempla el objeto en toda su pureza y con las mínimas interferencias de la mente. Y aparte hay algo lindo en la contemplación, que cuando uno contempla, la mente vieron que está como casi inactiva, porque para poder contemplar no hay un juzgamiento. Uno está diciendo, ay, qué lindo. Uno cuando contempla está como absorto, ¿no? Y queda ahí como fascinado por eso que está contemplando. Y la mente casi que no funciona, solamente está recibiendo eso que está contemplando justamente. Por eso me gusta también esta traducción de Samadhi como contemplación. A veces le ponen éxtasis. Ahí me están preguntando, tengo el Instagram abierto, me he olvidado. ¿Qué Bhagavad Gita me recomienda? Preguntan acá. Qué difícil el Bhagavad Gita, porque el Bhagavad Gita, me voy a ir por las ramas, pero ya que está abierto la charla lo hacemos. El Yoga Sutra, aunque requiere de cierta interpretación, tiene una base bastante firme. Uno puede decir, bueno, es esta filosofía, tiene esta creencia, va en busca de tal cosa. Pero el Bhagavad Gita es mucho más complejo, porque en realidad es una alegoría, es una gran metáfora, el libro. Entonces es más difícil todavía de interpretar.
E interpretaciones hay de una variedad, creo que muchas más vastas que el del Yoga Sutra. Lo que recomiendo es varios, que agarren varios y los lean y vean con cuál se pueden identificar. Para la persona que preguntó acerca del Bhagavad Gita, yo tengo varios, la verdad. Me compré el de Pujol y Pujol no lo interpreta, lo traduce, es muy interesante. Tiene una introducción genial en donde nos pone en contexto dónde está el Bhagavad Gita. La introducción me la leí 70 veces, me encanta. Tiene hasta los resúmenes de qué es lo que quiere, los temas que se tratan en cada capítulo, pero no lo interpreta. Así que para interpretaciones, ahí ya no sabría, no me arriesgaría a decir cuál. Beto, ¿no pensás que es como, yo creo que es la mezcla justa, el Gita y los sutras, ¿no? Porque como los sutras es más de meditación, ¿no? Es de realizar la esencia, pero después, al tener un cuerpo, tenés que accionar, ¿no? Totalmente. Y el Gita es más de karma yoga, es de bueno, andá a tu batalla, ¿no? Me parece que es la mezcla justa. Sí, Karma Yoga y el Bhakti Yoga también, ¿no? Y Bhakti. Los dos caminos están, casi que podría decir que nacen a través del Bhagavad Gita, ¿no? Esta cosa de vos, a través de vos mismo y la acción, podés lograr lo que antes estaba en mano o de los brahmines, que te hacían el ritual y te salvabas, o de la zeta que se retiraba y entraba en Nirvana o en el Nirvikalpa Samadhi o Nirvilla Samadhi, como lo quieran llamar. Estaba como muy chiquitito el espectro de las personas que podían lograr. El Bhagavad Gita trae herramientas para la mayoría de la gente que no tiene esa capacidad. Como decís vos, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, tienen herramientas mucho más cotidianas. Claro, era como encontrar tu acción desinteresada, que también de alguna manera te va a liberar y te va a permitir realizar lo que sos, ¿no? La esencia que buscas en meditación. Totalmente. La acción como herramienta de desligarse del samskara, ¿no? Del karma, como cortar esa atadura al samsara, que acá es puramente meditativa en el Yoga Sutra. Claro, exactamente. Como encontrar, yo creo que los sutras es como más de la inacción, ¿no? De bancarte la inacción y de contemplar. Y el Gita te incita también a encontrar dentro de la acción, Totalmente. ¿no? Este espacio. Y también a soltar el resultado. Totalmente. Por eso, cuando uno dice el yogi, ¿no? Y se imagina a un tipo con el perfil del Yoga Sutra. Un tipo meditativo, retirado, una zeta, que hace, cuando uno habla de tapas, el ascetismo, brahmacharya, ¿sí? Que hay que ser célibe y las cosas. Está ya apuntado a un nivel de aspirante mucho más avanzado. El Yoga Sutra, el Bhagavad Gita le habla un poco más a la gente que no se puede retirar. Sí, bueno, tenemos herramientas también para la gente que no. Imagínense si todos al mismo tiempo decimos, espectacular, vamos a por la iluminación y nos vamos todos a ir a la montaña. Estarían superpobladas las montañas, no habría árboles para tantos sadhus, ¿no? Y tantos ascetas que abandonan el mundo. Entonces herramientas hay para todos. Ahí como que hay que entender que para Patanjali el cuerpo es un estorbo. Sí, en un momento lo dice, ¿no? Pero es interesante esto, porque si bien para el yogi en general, y lo podemos representar en el Yoga Sutra, el cuerpo es un estorbo, necesita un cuidado especial, porque como es materia y se está interponiendo entre el camino de la sutilidad, el cuerpo tiene que estar impecable. Entonces yo le tengo que dedicar un cuidado. Tiene que estar fuerte, tiene que estar sano. Imagínense tratando de meditar sin poder sentarse, o se comieron 23 samosas, entonces tienen acidez, le sube y le baja, el picante, no, me duele la cabeza, rompí el hígado porque me tomé, qué sé yo, 400 cervezas. Entonces, sí, el cuerpo es una porquería. Bueno, entonces que sea que te acompañe en el camino. Por eso también cuando vemos en los niyamas y aparece el ascetismo, te dice, che, a través de esta purificación se logra la plenitud corporal y el dominio de los sentidos. Y dice, pero ¿cómo si antes me dijiste que la mente es una porquería y que los sentidos están en el medio? Bueno,
Hay que dominar las cosas que se interponen en el camino. Si vos venís con el auto, ¿no? Venís por la ruta y de golpe tenés un tronco que no te deja pasar. ¿Qué haces? ¿Seguís derecho con el auto para chocarte con el tronco o te bajás y lo corres? Tenés que agarrar el tronco y correrlo para poder seguir. Acá es lo mismo, si el cuerpo a vos se te está interponiendo en el camino que plantea este libro, vos no podés agarrar y ir de frente contra el cuerpo. Lo tenés que correr. ¿Cómo lo corres? Sutilizándolo, cuidándolo. No lo tenés que sentir. En eso está el cuidado del cuerpo. En este libro en particular no te da un formato de cómo lo tenés que hacer, solamente te dice que lo tenés que cuidar. ¿Por qué? Porque este libro es un machete en realidad, por eso los sutras son chiquititos. Es una ayuda a memoria para el maestro que tiene que dar la clase. Entonces hay muchas cosas que se dan por supuestas. Tiene un hilo, sutra, hilo, hebra, por eso es sutra. Me agarro un machete en donde yo me lo puedo acordar, como lo tengo que explicar recitado, esto es al principio de forma oral, no puedo tener que acordarme 400 millones de sutras, porque si no, los alumnos no entienden nada. Si tengo que explicar en profundidad cada uno de los sutras, Patanjali dice, yo me quedo dormido, empiezo a cantar y no termino más, parece un recital de Pink Floyd. Yo sé cuándo empieza, pero no cuándo termina. El Yoga Sutra es cortito, uno lo puede recitar en 30 minutos, lo puede leer. Si vos solamente lees los sutras sin la interpretación, en media hora, en 35 minutos, vos lo leíste todo, el Yoga Sutra. ¿Entendiste algo? No entendí una goma. Hoy estoy con esa palabra sánscrita que se me pegó. Aunque no lo entiendas, lo podés leer rápido. Pero no es la intención. La intención es que yo me pueda acordar los puntos para después explayarlos. Pero el tipo que los explayaba se murió hace 2500 años. Entonces nosotros estamos en este vericueto de tratar de entender qué nos quería decir. Che, Beto, siguiendo con la línea esta del cuidado del cuerpo, Sí. él tuvo en alguna oportunidad que todas las secuencias de posturas que después se fueron desarrollando era para entrenar el cuerpo para poder sostener luego la meditación, porque pasaban mucho tiempo y meditando sentados y el cuerpo terminaba atrofiándose. ¿Algo así puede ser? Y si vos practicás asanas, cuando vos te sentás en la postura del loto, estás mucho más cómodo que si tenés una postura como la que tenemos hoy en día, que estamos todo el día así, con el telefonito y qué sé yo. A los 5 minutos empezamos así, como que nos movemos porque nos duele algo. Entonces las posturas en un principio tenían que ver con fortalecer el cuerpo para que el cuerpo no moleste. El cuerpo tiene que acompañar. Y también tenemos que ser muy específicos cuando hablamos del cuerpo de qué línea estamos hablando, porque no es lo mismo el Yoga Sutra que un libro de Tantra. La forma de utilizar el cuerpo es diferente. ¿Qué tipo de herramienta me va a brindar? Si yo quiero hacer algo más energético, el tipo de movimiento que voy a hacer, las respiraciones, el pranayama afecta directamente a la parte energética. Entonces hay que ser siempre bastante ordenado en decir qué herramienta de qué línea estoy utilizando antes de hacer una definición genérica, que es lo que estábamos viendo en el otro libro, que agarraba y decía Yoga Suño y no nos da una explicación, arrancaba así. Acá Patanjali, este libro de Pujol te dice ¿por qué Patanjali usa yoga como esta definición? Te explica todo el por qué. Esto es lo mismo. Los yogis antiguos utilizaban el cuerpo de esta manera. Bueno, ¿de cuál yogi me hablas? ¿Del hatha yogi? ¿Del que practica tapas? ¿Del que practica el yoga? Hay muchas líneas diferentes de práctica. Entonces hay que tener cuidado cuando uno menciona o da una definición genérica. Uno puede decir, a mí me parece o creo que tal, y está bien, pero afirmar desde un lugar puede confundir. Ya los libros son difíciles y si aparte nosotros generalizamos más lío todavía. Más que nada para los que estamos comunicando. ¿Dónde nos quedamos? Habíamos visto que no, el dedo en el ojo. Esta concentración profunda es denominada contemplación, porque se contempla el objeto en toda su pureza y con las mínimas interferencias de la mente. Quiere decir que la mente está prejuzgando. Si yo la puedo correr, contemplo y sé lo que es. Conozco el objeto en sí mismo. Esto es genial.
Hay muchas maneras de traducir la palabra samadhi y una, bastante frecuente, es la de concentración. Incluso en el Yoga Sutra de Vivekananda, cuando él empieza, dice, aquí empieza la enseñanza de la concentración. Vivekananda traduce samadhi como concentración. Pero también puede traducirse por meditación, absorción meditativa, tránsito, éxtasis, etc. Estos sanskritistas, la verdad, son un dolor de cabeza. Casi me voy... Todas las palabras dicen, pero se puede traducir en. Entonces, cuando uno tiene que elegir, es más difícil que el Scrabble después para poder armar el rompecabezas. ¿Cuál de todas las acepciones es la que voy a utilizar? ¿Cómo puedo saber que elegí bien? Esa muchas veces la traba que tenemos cuando queremos estudiar y uno está solo y no tiene a alguien que sepa. ¿Cuál elijo de las traducciones? ¿Cómo sé cuál es el contexto que va y el que no? Uno se sienta, me ha pasado en algunos cursos, tengo 50 libros y tengo un quilombo bárbaro, lo leí todo, pero cada vez que me compro uno nuevo, sé menos. Porque claro, ¿cómo sabemos si es el que me está diciendo la posta o es aquel otro? Es el problema del sánscrito y de que son métodos viejos. Éxtasis. Muchos prefieren no traducir la palabra y hablar directamente de samadhi. Podría ser una sabia decisión también. Para no introducir categorías ajenas al pensamiento indio. Interesante. En todo caso, como veremos al inicio del tercer libro, Patanjali se esfuerza mucho en definir el samadhi, que estrictamente hablando comprende 3 etapas diferenciadas, pero que tampoco se puede separar drásticamente, puesto que todas ellas forman parte como un único movimiento de aquello que se denomina samadhi o absorción contemplativa. Estas 3 partes son, las van a conocer, concentración, dharana, la meditación, dhyana y la contemplación, samadhi. Es decir, es casi un proceso. No es uno se sienta y entró en samadhi directamente, salvo que la tengamos reclara, ¿no? Pero al principio, en el camino, estas 3 vienen muy pegaditas, son como un sanguchito, ¿no? Están ahí pegaditas y cada una de las partes tiene una función y terminan en el samadhi, que es lo que vemos en el ashtanga. Los últimos 3 elementos del ashtanga son dharana, dhyana y samadhi. Uy, hablé tanto que se me enfrió el mate. Malísimo. Bueno. Y esos 3 son samyama, ¿no? El samyama, claro, el samyama es son los 3 juntos. Exactamente, los 3 juntos sobre algo particular. Después cuando habla de los poderes, en el Vibhuti, dice, si haces samyama en tal cosa, tenés tal conocimiento. Claro. Exactamente. Porque al ver concentración, está bueno esto que decís del samyama. El samyama, la concentración tiene una importancia clave también en el samyama, porque vos vas a decir a conciencia sobre qué elemento querés obtener el conocimiento. Porque el samyama es un samadhi cognitivo, es decir, tiene un objeto de conocimiento. Entonces, bueno, voy a hacer samyama. Es de una, como vos tenés el poder de concentrarte de una en un objeto y el significado de ese objeto cambia. Exacto. En el estado de contemplación, no es el ordinario que tenemos desde lo mental, ¿no? Exacto. Impresionante. Exacto, es como transformarse en una molécula y meterse y decir, todas estas moléculas quieren decir tal cosa. Es el samyama. Porque incluso se puede meditar, nos estamos yendo a otra parte del texto, pero es interesante. El samyama parece una película de ciencia ficción, ¿no? Dice, si uno medita ese samyama en el poder de un elefante, obtiene el poder del elefante. Entonces, ni siquiera... Sí, como por ejemplo dice del ombligo, ¿no? Si meditas en el ombligo, conoces cómo funciona todo el cuerpo. Sí. El conocimiento del cuerpo. Sí. Impresionante. Si haces samyama en el sol, conoces el funcionamiento de los astros. Claro. Entonces, me fui, pero... es tremendo porque ahí nos da, aparte, muy interesante, nos da la pauta de que se puede concentrar en cosas que no tienen forma. Porque en la fuerza del elefante, estás meditando en algo que es energía, que no es medible. Vos te puedes imaginar un elefante, pero él no habla del elefante, habla de la fuerza del elefante. Y como vos te concentrás en eso y comprendés eso, te transformás en eso, obtenés eso. Eso es espectacular, es decir, que uno podría cerrar los ojos y meditar sobre una energía, sobre un sentimiento,
no solamente sobre un objeto. Uno puede llevar la mente a cualquier lado y ahí nos da la pista de que la mente, aunque es material, tiene una sutilidad que puede estar en cualquier lado. Uno asocia mucho a la mente a la cabeza. ¿Dónde está la mente? Acá. ¿No? Está acá adentro. Menos mal que está resguardada por el cráneo. A mí me encanta la imagen de cuando llueve. ¿Vieron que cuando llueve la gente te agarra en la calle sin paraguas? Entonces van así corriendo. Me voy a alejar un poco. Y hace así, ¿no? Y se va tapando así. Y se siente como que no se mojó. De acá para abajo está empapado, lluvia torrencial. Pero si yo me tapo la cabeza, yo no estoy mojado. O sea, mi ser, mi yo individual, mi mente está acá en este sector y estamos identificados no solo con el egoísmo y con la individualidad, sino que prácticamente con la cabeza. Es muy graciosa esa imagen, pero es muy gráfica para entender de cómo vivimos desde este lugar. Y los invito a hacer una práctica de meditación, de concentración, y que el objeto no esté acá adelante, porque muchas veces uno dice, voy a meditar, cierra los ojos, y el objeto de meditación aparece como adelante, ¿no? Como acá. Uno mira como desde el centro del cerebro y el objeto que elige está adelante. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Es como una réplica de lo que hacemos durante el día. Estamos acostumbrados a que el observador está acá, en este cuerpo, y el objeto observado está adelante. Pero ¿qué pasa si corremos el punto de observación? Porque la mente, cuando cerrás los ojos, no está en el cerebro. Uno podría decir, bueno, me voy a poner acá, de acá va a estar el observador y el objeto observado está arriba. Y lo tendría que poder hacer tranquilamente, porque yo lo que estoy usando en ese ejercicio de meditación es la mente observando a la mente en realidad. Es un puntito, un observador de la mente que observa otro objeto que está creado por la imaginación, por la mente misma. Y eso podría suceder en cualquier parte. ¿Para qué sirve este ejercicio? Para desestructurar el funcionamiento mental. Y es muy interesante observar que si uno puede hacer eso, hay como se siente como un relax, como que se relaja el cráneo. Parece que los huesos de la cabeza se relajaran, así, ¿no? Se te tensiona acá, así, qué loco, porque solamente me imaginé a mí mismo, a mí misma, fuera del cuerpo. Ese ejercicio es interesante porque sirve después al momento de la absorción, cuando después Patanjali, terminando el primer capítulo, habla de la absorción, dice que uno se puede absorber y puede elegir en qué lugar se va a absorber. Si en el objeto que uno eligió para meditar, si en el acto mismo de la observación, que sería la mente, los sentidos, o en el sentido del yo. Y para hacer eso, para tener esa fortaleza de observación, es en el segundísimo milésimo previo a entrar en Samadhi. Quiere decir, cuando ya me estoy absorbiendo, yo ahí voy a elegir en qué lugar voy a entrar en Samadhi. Si elegí la fuerza del elefante, es la fuerza del elefante. Si quiero elegir en la percepción entre el que está meditando y la fuerza del elefante, me voy a meter ahí. O, ¿quién está meditando? Me voy a dar vuelta y me voy a ir hacia el Buddhi. Me voy hacia el sentido del yo. Eso es poder tener la capacidad de girar el observador en la meditación. Entonces los invito a que hagan este ejercicio de llevar el observador a otra parte que no sea el centro del bocho, al centro del corazón. A veces solamente el ejercicio es sentirse ahí al principio, porque ya es difícil ir hacia ese lugar. Después de estar bien establecido en el lugar, hay que focalizar el objeto de observación en otro lugar. O sea que el primer ejercicio podría ser, bueno, voy a cerrar los ojos y me voy a imaginar que estoy en la espalda, o que estoy en el hombro, o que estoy en el dedo gordo del pie. La mente puede estar donde quieran. No tiene un lugar espacial físico de la 3D como nosotros pensamos a veces. Bueno, 1:10. Estamos. ¿Qué les parece? No grabé la charleta y ahora me arrepiento, les digo. Estuvo linda. Creo que la voy a dejar grabada en el Instagram. Creo que la puedo dejar grabada. Así que bueno, espero que hayan disfrutado. No terminamos ni siquiera de leer la interpretación del segundo sutra.
Si les parece, después ponemos otra fecha y repetimos la juntada. Si alguien quiere leer algo en particular, lo leemos. Y si no, seguimos con el Yoga Sutra.